y empiezas a leer, claro, llegas nuevo, el proyecto ya lleva 6-8 meses empezado, todo el mundo se conoce, tú llegas nueva, son todo hombres, te sientes un poco abrumada por el idioma, y yo empecé, y que pues, hace 1000 años ya. Y lo recuerdo con especial cariño porque fue justo después de volver de la baja de maternidad de mi hija, lo cual es un choque, porque ya hasta ese momento no había... Yo creo que la clave son los cuchillos. Porque no hay cosa peor que cortar con un cuchillo que no esté bien afilado, o sea malo, tenga la hoja doblada o algo así. O de satisfacción, porque al final, como tengo yo todos esos recursos organizados de una manera en concreta, me va a dar una mejor satisfacción, ¿no? O unos tiempos de espera, u otros proyectos pues que simplemente han sido, pues, por ejemplo, enfermedad rara con niños, el hablar con los padres, el ver que realmente haces algo y tiene un impacto y tiene una mejora. Historias de Frondlo. Podcast presentado por Enrique de la Cruz. ¿Alguna vez has estado en ese momento profesional en el que no sabes si seguir insistiendo para entender el contexto que te está dando alguien o callarte y dejarte llevar por la corriente? Gema es de las que no se callan. Ella es de las que insiste y tiene el coraje necesario para empujar y hacer que los proyectos se parezcan lo más posible a lo que deberían ser. A través de sus experiencias profesionales, nos muestra cómo la empatía y la comprensión pueden transformar equipos y crear entornos de trabajo más colaborativos. Ya te puedes imaginar que cuando he mencionado antes la palabra comprensión, me refiero a un entendimiento profundo del contexto en el que se mueve. Prepárate para una conversación que te hará reevaluar tus propias habilidades de liderazgo y que espero te inspire, como a mí, a fomentar una cultura de empatía en tu entorno laboral. Si además te gusta la cocina, prepárate para conocer la nevera de una foodie de los pies a la cabeza. Hoy te presento a Gema Ibáñez y sus historias de Frondlo. Gema, bienvenida a Frondlo. Muchas gracias, Enrique. Un placer de estar aquí contigo y, vamos, un orgullo de que me hayas llamado. A ti por aceptar la invitación. En el podcast me gusta empezar siempre por una parte más personal, para saber más de ti, porque hay veces que hace tiempo, como en este caso, que no hablamos, pero desviándome de lo tradicional. Así que volviendo a mirar tu LinkedIn, volviendo a curiosear y todo, y vemos cosas de que tú estudiaste temas de procesamiento de datos y de hecho ahora estás dedicando a temas de minería de datos, pero también hace bastantes años, ¿vale? Estuviste estudiando en la UPV reconocimiento de patrones e inteligencia artificial. Sí, eso fue el primer intento de hacer la tesis. Lo que pasa es que empecé y ya me metí en el mundo de la investigación y como estábamos en pleno auge, porque ahí era en la época que concedían muchísimos proyectos y teníamos muchísima faena, la verdad es que lo dejé un poco apartado y ya luego viene la vida, eres madre y 10 años después te planteas hacer la tesis y ahora la defendí hace poquito. Mi pregunta de la parte más personal, cosa que no aparece en el LinkedIn, es que sé que eres una foodie y que te gusta mucho cocinar, es ¿qué plato le cocinarías a una IA? Ostras, qué gran pregunta. Eso nunca me lo habrían hecho. Esa pregunta, no lo sé, no lo sé. Jo, es que ¿sabes lo que pasa? Muchas veces la gente me pregunta y claro, como le pego a todo que digo yo, porque me da igual que sea indio, japonés, yo qué sé, me llama mucho la atención. Y de hecho, una costumbre que tengo es cuando viajo, por placer o por trabajo, intento buscar libros de cocina del país, a ser posible en un idioma que entienda. Entonces, normalmente el inglés, ¿no? Me gusta probar los platos típicos y entonces ese libro intento que la receta o alguna cosa vaya en esa línea. Entonces, como yo ya lo he probado, luego lo intento reproducir en casa. Entonces, es una de las costumbres que yo tengo cuando viajo, por ejemplo. Entonces, le pego a todo, o sea, que me da igual blanco, negro o algo intermedio. Entonces, no sabría decirte
Depende quizá ese día qué humor tenga o qué me apetezca, si hay un tipo de cocina que no haya probado y me apetece. Y ahora tengo en la cabeza la venezolana, porque tengo un TFG que está haciendo, que es venezolano y como hablo con las piedras, pues le comenté mi afición por la cocina y entonces pues me estuvo hablando de sus platos típicos del país y entonces lo tengo ahí en la lista de to-dos para hacer. Y dentro de tu cocina, ¿cuál es el utensilio que no puede faltar? En cocina, uff, yo creo que tengo como un armario, ¿no? Un fondo de armario, igual que tenemos de ropa, en la cocina es igual. Entonces, En, hay cosas básicas que en mi para mí, caso, en mi caso sería cuando vas a la cocina de otra persona y tiras de cajones y todo y cocinas algo normal, ¿cuál es ese utensilio que dices, ay, este lo tengo yo y le falta en esta cocina? mira, ahora que lo comentas, yo creo que la clave son los cuchillos, porque no hay cosa peor que cortar con un cuchillo que no esté bien afilado, o sea malo, tenga la hoja doblada o algo así, porque es que es peligroso, de hecho. Entonces, para mí es importante. De hecho, cuando viajamos con los amigos, normalmente vamos un grupo muy grande con las niñas y todo, que se vuelven locas ellas juntas. Y los cuchillos me los llevo de casa. Porque claro, alquilas una casa y no sabes lo que te va a encontrar. Y yo cocino para los 11 que somos, porque me encanta. Además te tomas tu tiempo, estás allí de charreta, ¿no? Y entonces los cuchillos me los llevo de casa. Digo siempre, yo pienso que un día me van a parar y la Guardia Civil me va a llamar la atención porque Claro. mis cuchillos, Enrique, son, ¿sabes? O sea, yo le preparaba a mi chiquilla los cumpleaños hasta hace bien poco. Entonces yo cocinaba para mucha gente. Y bueno, todo lo tengo grande. En la cocina es todo grande, por si acaso. ¿Y cómo enlazas tú el data mining con cocinar? Pues viene todo un poco relacionado a través de la salud, en realidad. Porque al final el análisis que hacemos nosotros y ese process mining, ese data mining, es para la optimización de procesos en entornos sanitarios. Entonces, nosotros nos hemos dedicado pues toda la vida, como bien sabes, a hacer o aplicar lo que son las TIC en el campo de la salud, prevención, enfermedades crónicas, enfermedades raras, para personas mayores, niños, o sea, ahí tocamos mucho rango, ¿no? Todo el espectro hemos tocado, paliativos, enfermedades crónicas, no sé, multitud de cosas, pero todo se basa al final en un estilo de vida saludable. Y Ujú. la nutrición y el cocinar, ¿vale? Va ligado totalmente. Mi pregunta también iba por qué forma tienes tú de cocinar que se parezca a cómo tratas un dataset o un data lake o te metes en esa minería de datos. ¿Tienes una forma particular tuya de abordar las dos cosas? Sea, y te diría que soy súper ingeniera. Me planteo, me hago el planning, o sea, tengo la cabeza muy cuadrada en ese sentido, no puedo evitarlo. Me hago el planning que quiero cocinar, que necesito, me hago la lista, veo que tengo que comprar, si ya tengo cosas en casa, no me gusta que se me hagan las cosas viejas, o sea, mucha organización. Mi cocina es un sistema de producción, ¿no? Ese proceso de producción va totalmente en línea. Entonces, yo cuando estoy haciendo ese análisis de procesos dirigido a algún caso de concreto dentro de un hospital, siempre pienso en cómo puedo optimizar el tiempo, cómo puedo mejorarlo, qué puntos flacos tienen. Pero al final, o sea, va a ser un tópico, ¿no? O una tontería, pero, ostras, yo soy madre en todos los sitios. Llama de casa en muchos sitios y al final es la manera, buscas siempre el cómo optimizas tus armarios, cómo optimizas la nevera, en cierta manera eso lo traslado al trabajo, porque es optimizar y tanto los recursos como el tiempo. Y eso es justo lo que hacemos con la minería de procesos. Optimizar, porque todo proceso tú tienes un conjunto de recursos, tanto humanos como materiales, organizados de una determinada manera, que puede ser un proceso clínico, un tratamiento, o simplemente como tienes organizada tu servicio, ¿no? Pues el servicio de urgencias, tengo 5 boxes, tengo la sala de críticos, tengo no sé qué y no sé cuánto. Pues eso en cada hospital es de una manera. Entonces eso va a afectar al resultado final. Y tengo unos resultados que van a ser o bien clínicos, como ese paciente
pues ese tratamiento le ha funcionado, o de satisfacción, porque al final, como tengo yo todos esos recursos organizados de una manera en concreta, me va a dar una mejor satisfacción o no, o unos tiempos de espera, o, ¿sabes? Unos retrasos. Entonces, ahí es donde entras a saco y dices, venga, va, que voy a poner orden, ¿no? Voy a sacar todos los armarios a ver cuántas cosas, ¿no? Yo siempre digo, vamos a levantar la alfombra, a ver qué tenemos por ahí. Y básicamente es que es así, o sea, Y por la parte que me interesa mucho, ¿cómo tienes organizada tu nevera? Porque lo has mencionado y eso a mí es algo que le he dado muchas vueltas y yo creo que es que no tengo la nevera adecuada, pero ¿cómo la tienes tú? pues mira, partiendo de que mi cocina venía ya pues como muchas casas, ¿no? Lo que es la estructura, y yo tenía el típico cajoncito para encajar mi nevera de 1,85 m, que cada vez que la abro digo, madre mía, ¿cómo he aguantado tanto tiempo? Porque es que la tengo, yo hago la compra los sábados. Entonces llego y lo que hago con mi nevera todos los sábados es la saco entera, la limpio, la organizo, porque quiero sacar lo viejo, guardo lo nuevo y lo primero que voy a gastar es lo que tengo anterior. ¿Vale? Y entonces ya sé qué tengo para gastar, yo ya me he hecho un planning de la dieta de la semana, y entonces ya con eso optimizo mis recursos, básicamente. No obstante, mi nevera es de 1,85 m, me gustaría tenerla más grande, pero juego con lo que hay. ¿Y cómo es tu rutina de sacarlo todo y volver a organizarlo? Pues básicamente me encierro en la cocina, saco literalmente toda la nevera, lo que es la parte del congelador, ¿no? Eso lo hago de tanto en tanto, pero lo que es la parte de arriba, digamos, esa la vacío entera, organizo. Dejo fuera lo que tengo que consumir y gastar, meto lo nuevo, pues si he comprado, o a mí me gusta hacer la compra en el, digamos, en el comercio local. Voy al Ujú. mercado de mi pueblo, hablo con los tenderos, yo pues eso, me enrollo mucho con todos. Y claro, bueno, también voy a superficies comerciales, ¿no? Pero intento comprar lo máximo posible en comercio local porque me gusta más. En muchos casos me fijo también en el tema de precios, pues, y luego la calidad. Es que dices, Mm. ahora está incluso más barato en el local y es que está infinitamente mejor. Y el sabor, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, pues como traigo todo en bolsas, lo que hago es, pues si he ido a la pescadería, pues organizo o arreglo el pescado, la carne o lo que tenga, pues lo guardo correctamente, ¿no? Y lo almaceno todo en mi nevera y ya está. Y ya pues poco a poco, sí que me hago el batch cooking los domingos, pero vamos, que eso vengo yo haciéndolo desde hace mil, antes de que le pusieran nombre, pero bueno. Y así ya todo el resto de semana me dedico a trabajar y a hacer menesteres, y la cocina a rematar. Bueno, muy interesante. Yo de esto te preguntaré más, pero por no monopolizar, Cuando quieras. yo he tenido varios experimentos de cambiar la organización de mi nevera para ver si así, de manera sistémica, tomo mejores decisiones a la hora de qué es lo que tomo. Y lo que pasa es que al final he quitado un cajón, luego lo he vuelto a poner, al final acaba toda la verdura amontonada porque hay muchísima más verdura, pero la nevera no está diseñada para eso. Sí. Pero llegará un momento donde encontraré la solución o cambiaré de nevera cuando se me estropee. A mí me pasa eso porque, claro, nosotros principalmente consumimos verdura. O sea, es como el 80% de la compra de la semana es verdura y fruta. Entonces, el batch cooking viene también un poco motivado por dónde meto tal volumen de cosas en la nevera que no tengo. Ya. Entonces, cocinado ocupa muchísimo menos. Bueno, pues por dar un salto, al final el propósito de este podcast es sacar estas historias de Frontlock, que tú ya has escuchado algún capítulo anterior, donde compartas, en este caso conmigo, las historias de aquellos proyectos profesionales donde que te hayan dejado huella. Vaya, aquello que recuerdes con cariño, que te gustaría repetir y que a lo mejor rasquemos un poquito de qué tienen en común tus historias de Frontlock. Pero eso ya vendrá, no te preocupes. Cuando te digo esto de qué sería para ti una historia de Frontlock, ¿qué te viene a la cabeza? Me viene un proyecto en ¿Cuál? concreto, que fue el primero que hice, del que yo fui responsable, digamos, tuve más responsabilidad o cierta responsabilidad,
y que pues hace 1000 años ya. Y lo recuerdo con especial cariño porque fue justo después de volver de la baja de maternidad de mi hija, lo cual es un choque, porque ya hasta ese momento no había tenido tanta responsabilidad, desconectas totalmente del trabajo, te conviertes en otra cosa, porque lo único que quieres o que haces es cuidar a tu bebé, que no lleva instrucciones, y entonces ni duermes ni puedes pensar, bueno, nada que no sepas. Y claro, volver para mí era un desafío por la responsabilidad, por volver al mundo laboral, que además en este mundo de investigación va muy rápido, y también por el idioma, porque era la primera vez que me enfrentaba a un proyecto europeo, el inglés. Claro, es que esa desconexión vamos, a mí me dejó cao, ¿no? No sé si todas las madres tendrán la misma sensación, pero yo lo recuerdo como impactante, ¿no? Duro, la vuelta dura. Y, y, y bueno, ahí empecé, bueno, ahí otra cosa que hubo también dentro de mi cabeza que cambió fue el hecho de ser madre. Y ahí volvemos un poco al tema de la cocina y a la organización, ¿no? De esa optimización. Yo me hace muchas gracias. Ahora te voy a hacer pequeño comentario out topic total de los alumnos cuando te dicen, no, es que no tengo tiempo. Y dices, que no tienes tiempo, ven aquí que te lo voy a explicar yo. Entonces, tú eres madre, madre investigadora, que eso la gente mucha no sabe lo que significa, o sea, madre trabajadora es complicadísimo, ¿vale? No, desmerezco para nada el trabajo de las demás madres, que hay mucha exigencia también en el mundo, en otros ámbitos, pero la investigación es muy dura también. Yo obviamente voy a hablar por mis carnes, ¿no? Ujú. Y entonces vienes con ese cambio de chip de me tengo que optimizar porque ahora hay un elemento más muy importante en mi vida y además tengo todo ese hándicap de proyecto nuevo, el inglés, responsabilidad nueva, ¿vale? Entonces yo empecé totalmente desubicada, descolocada y pequeñita, porque además mi campo es un campo de hombres. Yo normalmente en todos los proyectos donde había trabajado éramos muy pocas mujeres y en este concreto estábamos hablando pues igual en una reunión plenaria, que es pues lo típico que vamos todo el consorcio, todos los socios y nos juntábamos, que ahí todo el mundo no viajaba, pero por lo menos un representante o dos mínimo por entidad, pues te digo que igual en este proyecto éramos 43 partners, creo recordar, era de los, claro, de hace mucho tiempo, de los de antes, de los de 15, 20 millones de euros, mogollón de socios, nos podíamos juntar perfectamente más de 50 personas en una reunión y con suerte habíamos 3 chicas, 2 chicas, 5 en las más importantes. Eh, y bueno, yo me metí ahí como responsable de un Work Package, bueno, no, se dedicaba a desarrollar la parte de servicios. Era en aquella época los proyectos estaban muy dirigidos a la dependencia de la persona mayor. Entonces, el objetivo del proyecto era darle servicio en su casa. Entonces, teníamos un paquete de trabajo donde básicamente se iban a diseñar e implementar esos servicios. Entonces, yo en realidad era responsable de una de las tareas, ¿vale? Para supervisar el trabajo de esos servicios. Nosotros no teníamos ni que desarrollar nada. Pero es lo típico, que tú ya vas con el chip de organizar y empiezas a leer, claro, llegas nuevo, el proyecto ya lleva 6, 8 meses empezado, todo el mundo se conoce, tú llegas nueva, son todo hombres, te sientes un poco abrumada por el idioma, y yo empezó a decir, voy a ponerme las cartas sobre la mesa. ¿De qué estamos hablando? Yo me leo el proyecto, me leo toda la memoria, entiendo de qué va, veo de qué soy responsable y digo, vale, vamos a empezar a ver cómo van trabajando. Y empiezo a ver que cada uno, en aquella época, tú imagínate, Enrique, te estoy hablando que todavía los proyectos europeos había una review, ¿no? Una revisión al final del proyecto solo. Estábamos hablando de, Ole. claro, es que te estoy hablando del 2009, que fue cuando mi hija nació. Sí. Y entonces, pues había una revisión al final del proyecto y duraban, no eran 3, sino 4 o 5 años. En este caso eran 4 años. Y claro, acaba de empezar el proyecto. Pero era otra filosofía de proyecto antes. Cada uno era responsable de su parcela, digamos, y no miraba nada qué pasaba en la parcela del alrededor o qué tenía que hacer el de al lado.
estaba organizado el proyecto, sí, pero no conectado. Y entonces yo, como lo vi en ese momento, fue como, vale, si esto es, cada uno tiene, digamos, es responsable de un trozo de este pastel, pero no está cerrado el círculo. Aquí hay que desarrollar unos servicios para la parte de la casa de la persona, pero luego detrás había un market, o sea, como un marketplace, donde se tenían que descargar las aplicaciones. Luego detrás había una empresa que hacía toda esa tienda online. Además, habían otros servicios por otros sitios y estaba totalmente deslavazado. O sea, a nivel técnico nadie se había planteado cómo, imagínate, en aquella época lo de tener una IP fija, eso era ciencia ficción casi. Entonces, nadie se había planteado cómo te ibas a descargar de esa marketplace a tu casa el servicio. Entonces, o sea, era aquello conceptualmente a mí me explotaba la cabeza. Y luego no era solamente a nivel organizativo, sino a nivel técnico. Claro, yo, aunque tenía un rol muy concreto, empecé bueno, a ser, digamos, la integradora, porque nadie, o sea, no había un rol realmente que cogiera todos los desarrollos y los integrara juntos. Y de hecho, bueno, en aquel entonces estaba utilizando una tecnología que era como un contenedor de aplicaciones donde cada uno desarrollaba su modulito, lo dejabas caer y corría, ¿vale? Y nadie se había planteado eso. O sea, nadie testeaba todo junto. Y entonces, claro, como a mí me interesaba por justamente la posición que tenía, pues empecé digamos, a recoger más responsabilidad y más cosas dentro del proyecto que no estaban escritas, ¿no? No tenía esa responsabilidad, no era de nadie, estaba diluida. Total, que, bueno, las noches que me he tirado en vela intentando integrar eran infinitas, porque, claro, no había una coordinación entre el proyecto, cada uno gastaba una versión distinta, claro, estábamos gastando Java, es open source, si no gastas todos, no gastamos todos la misma versión, empiezan a Complicado. aparecer las incompatibilidades y los problemas técnicos de integración, que ahí era donde yo estaba justo. Y entonces, claro, hablaba con unos, hablaba con otros, hablaba con otros, no había una convención, no había una coordinación y me volvía loca. Bueno, me tiré así meses, pero meses de trabajar de lunes a domingo, noche y día, hasta las tantas de la mañana, pegándome y llorando a los coordinadores del proyecto para que me dieran un equipo técnico, porque yo en realidad tampoco tenía un perfil técnico como para decir, me meto en el código. O sea, era capaz, pero no me daba la vida para todo. Ujú. Entonces yo necesitaba un equipo técnico que me ayudaran a, digamos, alinear todos esos componentes y hacer esa integración, ¿vale? Porque era como de las piezas que tenía el proyecto, pues el grueso, ¿no? Y con el tiempo, ahí ya sí que es verdad que no me acuerdo cuánto me costó, pero me costó lo mío. Conseguí hacerme un equipito éramos 5, 4 desarrolladores y yo. Y entonces eran mis chicos. Y yo los cuidaba y les hacía de comer. Y bueno, pues ahí nos hemos pasado nuestros ratos buenos y nuestros ratos malos, porque han sido las sesiones realmente duras. Dentro de mis posibilidades, los he intentado cuidar. ¿Vale? A mí siempre me gusta mucho cuidar a la gente con la que trabajo, porque lo primero es que pasamos más horas en equipo, ¿no? Que casi con la familia. Y lo segundo es porque creo que si tienes un ambiente de trabajo bueno, pues, ostras, cuando se trabaja a gusto es mucho mejor al final. Conociéndote, tú intentas cuidar a todas las personas con las que trabajas. ¿Qué es lo que te tira especialmente o te hace pensar en este proyecto y no en otros? Porque fue especialmente duro, como te he dicho al principio, fue, digamos, el que me ha resultado más desafiante por un poco la inexperiencia que yo tenía en aquel entonces y el berenjenal en el que yo me metí sola, todo se ha dicho. Y, y por el resultado, que creo que fue muy satisfactorio. Muy duro, pero me llevé buenos amigos de allí, porque me fueron muchas horas y algunas muy duras, pero sí que es verdad
que nos lo agradecieron mucho al final del proyecto, porque aunque yo tenía ese equipo, costó muchísimo, pero al final yo creo que, bueno, está feo que lo diga, pero cuando hicimos la revisión, que fue la última, montamos una gran demo, estaba todo totalmente integrado, fue perfecto, no falló absolutamente nada porque lo teníamos todo muy, muy bien atado y nos felicitaron desde Europa porque era de los pocos, si no te diría que de los únicos proyectos, no me acuerdo, ahí ya mentiría si te afirmo algo más, que se veía esa integración, es decir, un sentido, un objetivo común, No me extraña. ¿vale? O sea, no sé, no es raro, ¿eh? Conociendo también, viniendo de esa experiencia, la integración era algo complicado. Claro, claro, yo a posteriori he estado en otros proyectos y yo me he visto con, pues eso, proyectos de estos muy grandes, estar con igual 15 o 20 socios más en una sala, cada uno al lado del otro y decir, yo te voy a enseñar mi demo y el otro la otra y el otro la otra, pero junto en aquel entonces eso no era lo común, ¿vale? Entonces, pues la satisfacción de decir, ostras, qué asustada estaba yo el día uno que volvía de una baja de maternidad, que te cambian las hormonas, te cambia el cuerpo, vienes totalmente del revés como mujer y te metes en un mundo de hombres donde yo me he visto en reuniones con, no me acuerdo cuántos grupos, pero yo llevaba pues un equipo de desarrolladores, pues gente de cada uno de esas entidades, que igual nos juntábamos 25 o 30 desarrolladores, no era solamente con este equipo más core con el que yo trabajaba. Y yo me iba reuniendo con cada uno y decía, no, es que vosotros tenéis que discutir sobre esto. Yo no les decía el qué tenían que hacer, pero sobre el que sí, para que tuviera sentido el proyecto. Y es en un mundo de hombres, repito, en aquella época especialmente, porque obviamente yo era mucho más joven, más inexperta, siendo mujer muy bajita que soy, y parece que no, pero es un hándicap, es algo que tienes en contra, ¿vale? Y, y bueno, pues te ves ahí y tienes que decirle a un montón de señores con corbata y con traje y muy altos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y bueno, y lo haces y ya está, con tus incertidumbres y tus inquietudes, pero crees en lo que estás haciendo. Al principio de la historia parecía que me estabas contando una historia de sufrimiento, bueno, y ya has dicho la palabra que sufrías. ¿Qué es lo que me refiero? ¿En qué momento cambia y da la vuelta de estar sufriendo a no estar sufriendo? ¿O en todo momento tú eres una de esas personas que disfruta el estar metiéndose en marrones y estar sufriendo, ¿no? ¿Hubo algún punto de inflexión? Bueno, ahí hay dos contestaciones diferentes. Vale, La primera es, vamos a, o sea, no me gusta meterme en marrones, digamos que soy una persona inquieta, ¿vale? vale. Aburrirme yo no me voy a aburrir nunca, las cosas como son, Enrique, ¿vale? Dicho esto, sí que hubo un momento, porque quiero decir, que me gusten, o sea, que sea inquieta y me guste mantenerme ocupada, no significa que disfrute sufriendo, ¿vale? Pero sí Vale. que es verdad que hubo un punto de inflexión porque al final eh, toda esa incertidumbre y esa inquietud que me generaba el desafío que tenía enfrente, claro, fueron muchas horas de trabajo al principio, mucho sufrimiento porque yo me veía sola, veía que tenía carencias de cosas que no llegaba y por eso me costaba muchísimo más y que necesitaba el apoyo. Pero claro, ese apoyo pasa porque reconozcan que lo que estás haciendo tiene sentido. Entonces, toda esa incertidumbre del principio y esos miedos, cuando ya realmente se dieron cuenta o admitieron que yo tenía razón y accedieron a darme ese equipo, lo que estaban dándome era la razón. Y entonces a mí, pues quieras que no, se te quitan esos miedos y entonces, aunque era un trabajo duro, seguía siéndolo porque seguían siendo muchas horas, pero era otra manera de disfrutar, porque ya ves que tiene sentido. ¿Vale? Que en tu cabeza tenía sentido, pero no eres tú sola. Y eso, Claro. pues, acompaña mucho, acompaña mucho. Y sobre todo tener un equipo, un buen equipo. Yo disfruté mucho. Me gusta porque en la cabeza de alguien que escuche o que no le guste mucho la cocina, sacar toda la nevera no tiene ningún sentido y es algo muy contraproducente. Pero es que me viene esa imagen a la nevera, ¿no? Llego al proyecto
lo saco todo, veo que no está funcionando y además, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Yo vengo de cocinar, vengo de comprar, pongo las cosas en la nevera, pero conforme voy cocinando a la semana, yo no hago batch cooking, pero voy cocinando, se hacen agujeros que hace que mi nevera sea inconsistente y que no pueda cocinar así. Pero lo estoy viendo como esto, ¿no? Llegaste, sacaste la nevera, sin Tal que cual. nadie te dijera, te cerraste para tener tranquilidad ahí y llega un momento en el que todo parece que tiene sentido, ¿no? Y puedes Exacto. hacer esa cosa. ¿Te viene alguna otra ejemplo a la cabeza de Fronlo? Mm, Pues tengo otros proyectos que también los he disfrutado mucho. Quizá no haya tenido una posición tan visible, eh, pero bueno, también han sido hijos míos, ¿no? En cierta manera. Por las amistades que he hecho, por ejemplo, porque me he llevado buenos amigos con los que mantengo todavía la amistad y te estoy hablando de hace más de 10 años con los que he coincidido. Em, u otros proyectos pues que simplemente han sido, pues eso, por ejemplo, enfermedad rara con niños, el hablar con los padres, el ver que realmente haces algo y tiene un impacto y tiene una mejora y que tiene sentido, pues bueno, la investigación si es dura, quizás esté mejor pagada la privada que la entidad pública. Bueno, hay, ¿no? Ahí, Pero ahí. bueno, en cualquier caso, para mí es muy satisfactorio el poder contribuir de esa manera y ver que realmente pues eso tiene un impacto y que quizá no hoy, pero pues dentro de 5 o 10 años lo que estás haciendo pues sí que puede estar en el mercado o en fin. Casi, Mm. casi es que ya nos estamos diseñando estas aplicaciones y estos sistemas pues para ti no que eres más joven, pero para mí pues de aquí a unos años casi, casi digo, esto me gustaría a mí. Muy bien, Gemma. Mira, hay una tradición que estoy intentando implantar aquí y hacer esta gestión del cambio para ligar un capítulo con otro, más allá de que yo sí que me lleve el cómo están conectados uno con otro, y es que la persona que he entrevistado antes te ha dejado una pregunta sin saber quién eres, Ah, ¿vale? estupendo. Entonces yo te la traslado tal cual. ¿Qué evento de tu vida te ha llevado a la situación en la que estás ahora? Uf, te diría que ser madre. Yo es que no soy capaz de desligar lo personal de lo profesional. Soy persona. Y a mí me ha marcado mucho ser madre. ¿Qué cambios identificas claramente del antes y el después? Yo te entiendo, ¿eh? Igual no de ser madre, porque no puedo decir ser madre, pero yo tengo un vínculo también con mis hijas muy fuerte, lo puedo entender, aunque no ese vínculo madre-hijo-hija, entiendo que no será lo mismo, por mal que me pese. Bueno, pero oye, no, Pero no estés tan lejos. también está, es fuerte. ¿Qué cosas dirías que destacarías ahí entre antes y el después? Pues yo creo que al principio obviamente son bebés y tampoco se interactúa mucho con ellos. Lo que he comentado de ese cambio de mentalidad, de decir, hay una nueva responsabilidad en tu vida, te tienes que organizar de otra manera, hay que optimizar porque quiero darle lo mejor y para eso tienes que organizar el resto. Y, y desde luego, bueno, ahora que ella es más mayor, te diría que casi, casi es mi mejor amiga. La complicidad que tengo con ella, bueno, ¿qué te voy a decir? Si digo más cosas me voy a echar a llorar y tampoco queremos eso. Bueno, como tú quieras. Antes de ser madre, vaciabas la cocina, la nevera, perdón. No, no la vaciaba. Lo hacía de otra manera, pero no tan óptimo. Hmm, interesante. Pues Gema, oye, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado. Espero que se te haya pasado rápido, que hayas disfrutado. Volando. A mí me ha encantado verlo también porque escucho y veo que es todo un campo. Creo que está muy relacionado. A veces me hablabas de comida, de cocina, a veces de proyecto, pero para mí lo estaba viendo todo en la misma dimensión. En la nevera.
La nevera. Para mí he enganchado mucho ese punto de la nevera. Me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Nada a ti, Enrique, por acordarte. Un placer.